Gracias por estar aquí esta mañana. Quiero pedirles que mientras yo oro para que el Señor bendiga la predicación, usted se una conmigo y ruego al Señor para que Él utilice su palabra, me utilice a mí y Él cause un impacto en sus corazones como solamente puede ser. Yo voy a orar y yo le pido a ustedes que le oren juntamente conmigo al Señor por eso. Entonces necesitamos, ¿ok? Señor, te damos gracias que tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos que tú, una vez más, utilices tu palabra para engrandecer tu nombre, glorificarte y para la glorificación de nuestras vidas, nuestras almas, para nuestra corrección, para nuestro consuelo. Nosotros te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por estar aquí esta mañana. Es un placer verlos a ustedes de nuevo. Como decía el hermano Tino, el pastor Joaquín está en Spring Break esta semana y tenemos esta mañana el privilegio de predicar la palabra de Dios en lugar del pastor Joaquín. Así que eso vamos a hacer esta mañana. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Nosotros vamos a seguir con la serie de Colosenses. Estamos casi terminando la serie de Colosenses. Sabemos que hemos estado en la serie de Colosenses por varios meses y hoy nos acercamos a una sección que es bastante práctica cuando comparamos la estructura de una carta tan corta como Colosenses. Como dice alguien, Colosenses trata de Cristo, de la supremacía de Cristo, pero dice que los primeros dos capítulos habla de Cristo, la persona de Cristo en su supremacía. Los últimos dos capítulos, de la supremacía de Cristo en la vida. O sea, cómo esa supremacía de Cristo se aplica a la vida. Nosotros hoy el tema que tenemos lo titulamos Deberes sociales de la vida cristiana y pensamos cubrirlo todo en un solo día, pero al final pensé que no era saludable porque era como hacerlos comer mucha carne de res rápido y se iban a atragantar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo en dos secciones esta mañana, porque son muchos versículos y es mejor poder explicar lo que dicen estos versículos, lo que significa y lo que implican esos versículos para nuestras vidas. Yo creo que el tema de hoy tiene implicaciones para todos los que estamos aquí esta mañana representados, a todos los niveles, no importa la edad o en qué etapa de la vida nosotros estemos. Mientras me preparaba, estaba buscando unas estadísticas, encontré unas estadísticas sobre el abuso en los hogares. El artículo fue preparado por la Organización Mundial de la Salud. Y yo estoy viendo este artículo de 12 páginas y ellos hablando del problema del abuso entre las familias, especialmente el abuso que padecen las mujeres, tanto emocional, pero particularmente físicamente, como los hombres le pegan a sus esposas o a sus novias y muchos, como ustedes saben, terminan matándolas. Y hacen un grupo de análisis y todo eso así. Y algo que me llamó la atención son las soluciones que presenta la Organización Mundial de la Salud, utilizando las ideas, los inputs de las universidades más famosas y de mayor prestigio de aquí de Estados Unidos. Y el análisis que ellos hacen, a las conclusiones que llegan, yo estoy analizando y leyendo cada punto así, y me pregunto, ¿dónde está aquí el Evangelio? En ningún lugar. Y aún encontré ahí que el diagnóstico, el verdadero problema de la sociedad tampoco fue identificado. A pesar de que el estudio fue conducido por la Organización Mundial de la Salud y de que ellos recibieron, ¿verdad?, las ideas de algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.
Y yo pensando, el privilegio que tenemos nosotros de escuchar este libro. En una carta de solamente 4 capítulos, corta. Y como dice John MacArthur, solamente Dios, el Espíritu Santo, en economía de palabras, puede decir tantas cosas en tan pocos textos, pocas palabras. Si uno le pusiera un título diferente a lo que vamos a hablar hoy, tal vez se pudiera llamar Una sociedad diseñada en el cielo. O tal vez 3, 4, 5 pasos de cómo tener una familia ideal. Pudiera aplicarse el caso, por lo que dice aquí. Yo quiero leer el texto primero. Voy a leer desde el versículo 18 de Colosenses capítulo 3 hasta el versículo 25, pero solamente vamos a cubrir, no hasta el final, sino solamente vamos a cubrir hasta el versículo 21, si Dios nos ayuda aquí. Versículo 18 de capítulo 3 de Colosenses dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y realmente la sección esta llega hasta el primer versículo del capítulo 4, y lo voy a leer también. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, cuando analizamos esta porción desde el versículo 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4, hay prácticamente 3 secciones, 3 clases, están como en pareja. Está la relación de esposa-esposo del matrimonio, está la relación de padres e hijos, y está entonces la relación de siervos y amos, que en nuestros días sería de empleados y empleadores. En la sociedad de este tiempo, cuando se escribió Colosenses, gran parte de la población era esclava. Más de la mitad de la gente eran esclavos. Y no porque usted trabajara haciendo tareas domésticas y las cosas que pudieran en este tiempo, por ejemplo, pagar menos, sino que usted podía tener una persona que fuera médico o abogado o enfermera, si lo puedo llamar así, y esas personas realmente, esos empleados en ese tiempo, esos profesionales, eran esclavos en esa sociedad, en la cultura del Imperio Romano, más de la mitad. Y la estructura familiar constituía no tan solo el esposo, la esposa, los hijos, el padre, la madre, sino que incluía en este caso también los que trabajaban en la casa, en el hogar, que eran esclavos en este caso. Y dependiendo del nivel de la familia, un esclavo podía ser tu médico o tu tutor para tus hijos también. Entonces la familia era no solamente incluía el papá, la mamá, los hijos, sino incluía también a los esclavos. Por eso decía que se pudiera llamar también una familia hecha en el cielo de cierta manera, o cómo tener una familia ideal. Entonces lo que vamos a ver son los diferentes roles que encontramos en este pasaje. Aquí hay instrucciones específicas para la familia basado en el rol de cada uno. En la manera que está estructurado esto, está primero el que está debajo en el sentido de se subordina al que está en liderazgo. Esposo, esposa, hijos, padres, siervos, amos. En ese orden está ahí. Y tiene una razón.
Veamos primeramente el primer rol y la instrucción del apóstol Pablo a las mujeres, a las casadas. Yo les digo una cosa a ustedes. Este bloque de los versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, solamente en esta cultura en que estamos viviendo, solamente leer este texto con lo que dice, aún sin explicarlo, este puede ser uno de esos textos que algunos lo catalogarían como controversial, nada más con leerlo. Pero no solamente lo vamos a leer como hemos hecho, lo vamos a explicar y vamos a ver las implicaciones que tiene eso para nosotros hoy. Dice el versículo 18, lo pueden ver conmigo en Colosenses 3, versículo 18, instrucción para las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 18 dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Y hay que entender, bueno, ¿qué significa estar sujetas? Bueno, para entender esto hay que entender cómo se entendía en aquel tiempo. Esta idea de estar sujeta o sometida en ese tiempo, ¿cómo se entendía? En el contexto militar se refería a soldados que se sometían bajo un capitán, estaban subordinados. Y en ese sentido, como usted lo ve en el aspecto militar, usted entiende, bueno, el soldado no tiene alternativa sino por fuerza de esta autoridad militar tenía que someterse. Pero en el aspecto civil, ¿qué significaba esta palabra de estar sometido o sujeto? Se usaba para implicar una actitud voluntaria de una persona para ponerse debajo de otra persona con una actitud de ceder y cooperar. Lo que estamos diciendo aquí, que si Pablo está diciendo a la mujer que se someta a su marido, no es un asunto a regañadientes. Y yo tampoco estoy hablando de la mujer que no se somete porque ella es fuerte de carácter ni nada de eso, porque una mujer puede ser aparentemente tranquila y casi no habla. Y es como un metal de bronce que nadie la doblega. Aquí está hablando de una actitud de corazón que voluntariamente se somete a su marido. Eso es lo que la gente entendía en aquel tiempo. Ahora cuando uno dice a las mujeres, aquí dice Pablo, que estén sujetas, algunas damas casadas pueden empezar a levantar la ceja, un poquito alta así. ¿Por qué? Porque hay todo un bagaje. Cuando uno viene a la vida cristiana, uno no viene con una mente renovada y cristiana. Uno viene con todo un bagaje de cómo uno se crió y todo el trasfondo de uno. Eso es lo que uno trae a la iglesia. Y con el tiempo, que uno llama el proceso de santificación, uno va cambiando y su mente va cambiando. Y uno actúa de manera diferente porque uno ahora piensa de manera diferente, porque uno cree de manera diferente. Y basado en tus convicciones, basado en lo que tú aprendes de la Biblia, tú cambias. Y debe entender también que someterse no significa, que esa es la presión que tiene la mujer y la lucha que ella tiene hoy, las casadas, a una cristiana se quiere decir ser inferior. No quiere decir que la mujer es inferior, el hecho de que se someta aquí. Porque en Génesis dice que Dios creó al hombre, dice varón y hembra los creó. Son iguales en valor y en dignidad y son diferentes en roles, en funciones, y eso está bien. Actualmente nos quieren meter por la garganta, por fuerza, como un picapollo seco. Picapollo es un pollo frito, lo que no sabe lo que es picapollo. De que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Hace tal vez 50, 100 años, se le dice eso a una abuela, una cosa, y dice, ¿qué? El hombre y la mujer son iguales en dignidad, son diferentes en sus roles. Y eso no está mal, es un asunto de diseño. Si someterse quisiera decir ser inferior, entonces Cristo fue
fuera inferior al Padre, porque nos dice la Biblia que Cristo se somete, Él siendo el Hijo, se somete al Padre. Someterse no tiene nada que ver con inferioridad. Yo sé que por el feminismo y las ideas del feminismo actual, las mujeres tienen mucha presión, especialmente las cristianas que ven las Escrituras y ven la altura y lo noble de ser una esposa cristiana, que por ejemplo las que están dedicadas a su hogar, a veces tienen presión de que estoy aquí porque bueno, pero me gustaría estar fuera mejor y escalar la escalera empresarial, porque estoy haciendo esto, pero bueno, yo, porque tú le preguntas a una mujer casada, algunas pueden tener esta actitud, bueno, yo solamente soy una ama de casa. Lo ven como algo pequeño, porque hay una visión no bíblica en cuanto al rol de la mujer. ¿Hay algún problema con que una mujer trabaje fuera de la casa? No, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no hay inferioridad implícita aquí, porque la mujer tiene que someterse a su marido. Es un asunto de diseño y de orden que Dios ha establecido. El pasaje sigue diciendo aquí, a vuestros maridos. Esto quiere decir que es a su propio marido. Esto no quiere decir que la mujer se debe... Yo creo que en el pasado yo tenía, sin pensar mucho en el texto, lo que dice realmente, que la mujer en sentido general, por ser mujer, tenía que someterse a todos los hombres. En todo caso, si fuera así, entonces usted no debía tener una mujer jefa. El texto lo dice eso. La sumisión de la mujer al hombre es en el contexto del hogar, que el marido es la cabeza, el líder. Y en el contexto de la iglesia, de que la mujer no toma posición de liderazgo. Por ejemplo, la mujer no debe ser pastora en una iglesia. Eso también ahora es controversial. No sé por qué. Eso está claro en la Biblia. Pero la mujer se somete a su propio marido, no a todos los hombres. Ni siquiera la mujer cristiana se debe someter a todos los hombres de la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. Se somete a su propio marido. Y el pasaje dice una especie de razón. O cómo debe someterse. Dice, como conviene en el Señor. ¿Cuál es la idea? Dice mujer, porque ese es tu deber. Es lo que Dios espera de ti. Porque es un asunto de diseño. Porque 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y dice 1 Corintios 11:13 que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón de la mujer, y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo. Es un asunto de diseño, no es nada malo ni que la mujer es inferior. Sí, ¿por qué la mujer debe estar sometida a su marido? Porque Dios lo diseñó así, es algo bueno. Tú no eres inferior por eso, es un asunto de diseño. Cuando tú peleas por eso, estás peleando contra el diseño de las Escrituras. Estás cogiendo la presión del mundo. Tiene que alimentarse tu mente y renovarte con lo que dice la Biblia, de quién tú eres y cuál es tu rol. Y seas liberado. Esta sujeción tiene límites y la mujer no debe someterse a su marido en nada que contradiga la palabra de Dios. Y por supuesto, una mujer no debe someterse a su marido en ningún tipo de abuso. Claro, yo he oído en clases de consejería que hay mujeres que le llaman abuso cuando su marido no está de acuerdo con ella en algunas cosas. ¿Está abusando de mí? No, mi hermana. Bájale algo, como dicen por ahí. La mujer sabe cuando hay abuso realmente. Algunas objeciones con este concepto de el primer versículo de que las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus maridos. ¿Cuáles son algunas objeciones que la mujer puede poner? Yo tengo 10 años en el Evangelio y él venido al Señor hace como un año. Si usted ve el versículo 18, usted ve que dice alguna condición ahí de por qué la mujer debe someterse. No. Es un asunto de diseño. Quiero decir una cosa sobre esto de la mujer someterse a su marido. En mi impresión, posiblemente yo no he hablado con muchas casadas cristianas, y no digo que aquí no haya, pero es mi impresión de que
encontrar muchas mujeres con una actitud realmente bíblica en cuanto a someterse a su marido es como una especie de joya extraña. Es mi impresión. Y que cuando yo veo este concepto, realmente lo que Dios enseña, esta actitud de buena gana, casi se encuentra en libros. Esa ha sido mi impresión. ¿Okay? No es que yo conozco necesariamente de lleno a una de las que están aquí, eso, pero esa ha sido mi impresión y es lamentable. ¿Por qué? Porque aún hay muchas hermanas cristianas casadas que piensan y razonan como mujeres que no conocen la palabra de Dios. Eso es lamentable. Es lamentable. ¿Qué otras objeciones puede haber? Excusas. Bueno, estos son otros tiempos. Estos son tiempos modernos. O pueden decir, es que Pablo es un machista, porque como la verdad tiene que ser machista. Algunos van más lejos hasta llegar a insinuar de que ese pasaje realmente no quiere decir eso. Ajá. Efesios capítulo 5, 22 a 24 dice eso, lo leo rápidamente. Hablando de lo mismo, Pablo, a los Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga la imagen que Cristo quiere pintar cuando la mujer se somete a su marido. Es como una especie de espectáculo de cómo la iglesia está y debe estar sometida al Señor Jesucristo. Esa es la idea. Ahora, es entendible si una mujer diría, al escuchar esto, si la Biblia enseña que la mujer debe someterse a su marido, ¿no existe el peligro de que los esposos se aprovechen de eso y abusen de nosotras, las casadas? Es una conclusión válida y entendible, completamente entendible. Hay ese peligro. Sin embargo, en el segundo punto, que es el segundo rol que vamos a ver, vemos el rol de los esposos. Y eso es como el contrapeso, ¿verdad? Para evitar este abuso, porque el peligro está ahí. Versículo 19 nos lleva al segundo rol, que es el segundo punto, el rol del esposo. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La instrucción de Pablo tiene dos elementos, dos responsabilidades. En primer lugar, dice, amad a vuestras mujeres. Esta instrucción de Pablo, cuando se escuchaba en aquel tiempo, era una idea revolucionaria. Oigan lo que dice el doctor David Guzik, que es un historiador teólogo, que yo consulto mucho, sobre esta idea. Dice, en el mundo antiguo, según las costumbres judías, griegas y romanas, todos los poderes y privilegios pertenecían a los maridos con respecto a las esposas, y también a los padres con respecto a los hijos, y a los amos con respecto a los esclavos. O sea, para las mujeres, en el caso de las casadas, ellas solamente tenían responsabilidades y no privilegios. Oiga eso, era como un asunto desbalanceado de esta manera. Lo que el hombre decía era como el pato macho, como dice uno así, ¿verdad? Eso es, y no hay apelación. Ni había apelación de parte de la esposa, ni de los hijos con respecto a los padres, ni de los empleados, siervos, en este caso esclavos, con respecto a sus amos. Esa era la cultura. Y Pablo, al decir esto, le pone como un freno aquí, como un check and balance, ¿verdad? A los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primero, amad a vuestras mujeres. La idea de amar aquí habla de un amor sacrificado. No habla aquí de un amor que es romántico como uno puede entender. Eso también es lo que nos pasa cuando venimos al Señor, que uno viene con una idea de amor basada en todas las novelas y películas que uno ha visto. Y uno viene a la iglesia y uno se entera que el amor es más que sentimiento. De hecho, no es necesariamente eso.
que puede haber sentimiento y cosas, pero eso es lo de menos. Este amor que habla aquí es un amor que busca el bien de la otra persona intencionalmente, es una actitud, es una disposición. La primera vez que yo escuché este concepto en mi vida cristiana, viniendo del mundo pensando que el amor era cuando yo la veía, yo fui muy desilusionado. Y, ay, eso es aburrido. Que amar es una decisión. Sí. De que tú sientas algo después, no hay ningún problema. Dios nos creó con emociones. Pero ese no es el punto. Amar aquí a sus mujeres es una disposición de buscar el bien para ella de manera sacrificada. Y oigan aquí qué implica eso. El esposo debe amar a la esposa, no porque ella se lo merezca, o porque ella está llenando las expectativas de él, o porque él no debe tampoco demandar de ella, y aunque ella lo rechace, él debe amarla incondicionalmente. Es duro eso. Mayormente cuando escucha el lenguaje de a veces de las parejas, usted oye algo como, yo te amo porque, entonces lo que la gente completa la frase es algo porque yo, por lo que tú me haces sentir a mí. No es enfocado en la otra persona. Yo te amo porque cuando yo estoy contigo, yo me siento que este amor es un amor sacrificado. Si uno lee 1 Corintios 13, específicamente yo veo 1 Corintios 13, versículo 5, pues dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece. Ese tipo de amor es que el hombre está llamado a tener por su esposa, aunque ella no esté llenando las expectativas de él, aunque la mujer sea una cacata, difícil de vivir con ella. Ese es el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y los maridos debemos mostrar ese amor por nuestras mujeres. ¿Estoy diciendo que es fácil? Claro, no estoy diciendo que es fácil. Tiene un costo, es un amor sacrificial. Mismo David Gossett dice, algunos leen esta instrucción de Pablo y pudieran pensar que Pablo está solo diciendo que sean nice, sean chéveres con sus esposas. Y dice que para algunos matrimonios esto representaría un enorme progreso. Pero lo que Pablo está diciendo es, maridos, de manera continua, sacrifíquense por el bien de sus esposas. Trabajo constante de amor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor. En segundo lugar, dice a los maridos también, no solo que las amen, sino continúa diciendo el versículo, y no seáis ásperos con ellas. Como casado, una de las cosas que uno puede oír que le causan más dolor es que tu esposa te diga, no seas rudo. Tú estás siendo muy áspero, muy rudo, o eso es muy pesado. Si conocemos al Señor y escuchamos que nuestras esposas nos dicen eso, duele. Debería dolernos. Y trabajar con eso y pedirle perdón a nuestras esposas. Lo siento, perdóname. ¿Me puedes perdonar? Porque si yo soy áspero con ella, no estoy mostrando el amor que Cristo espera que yo muestre con mi esposa. Porque Cristo no se maneja así con su iglesia. ¿Le fallamos al Señor constantemente nosotros? Constantemente. Y el Señor no es áspero con nosotros. La idea de ser áspero aquí, una de las traducciones en inglés es bitter, como ser amargo, tener un espíritu como amargo con ellas. Y aún en el hombre puede ser que el hombre sea de un espíritu aparentemente no es un bocón, no le da golpes necesariamente. Y aún él con un espíritu tranquilo, no habla mucho, él puede estar teniendo una actitud interna contra ella de aspereza y de amargura con ella. Y eso la drena a ella. Maridos, ámenlas, pero no sean ásperos con ellas.
Tampoco el hombre puede alegar que él tiene justificación para ser áspero con su mujer, porque ella esto, porque ella no hace, porque ella... No. El amor es un amor que da sin esperar nada a cambio. Yo te amo porque ese es el amor que tú esperas entonces. Yo te amo y punto, debería ser. Dice alguien, muchos esposos son amables y gentiles con la gente de la calle y son ásperos con su familia. Hay un refrán que dice, claridad de la noche, oscuridad del día. Ustedes lo han escuchado. Usted es afuera, ese señor es tan amable, tan educado, y cuando si tú pudieras ver en su casa una pequeña abertura, tú te darías cuenta cómo él trata a su mujer y a sus hijos. Yo he escuchado, tristemente, de casos de ministros del Evangelio que tienen hogares bien terribles y aún llegar al punto de amenazar a sus mujeres diciéndole, no, tú no puedes hablar de esto en la iglesia porque yo soy pastor. Y si tú hablas de cómo yo me comporto aquí, tú vas a destruir entonces mi ministerio. Mi ministerio. Oye, hay eso, hay de todo. Claro, una persona que sea un líder que se comporta así, que tiene ese tipo de mentalidad, usted tiene también que preguntarse cómo mora el amor de Dios en él si lo puede aplicar ahí. O sea, cómo realmente es creyente. Pero hay de todo. Debe ser un amor genuino que no solamente es para que los otros piensen que yo soy lo que yo no soy. Debe haber integridad en este amor. Yo no debo ser áspero con mi esposa. Ahora, ¿qué pasa si el marido que dice ser creyente decide ignorar este mandamiento? Cuando yo veo un pasaje paralelo en 1 de Pedro capítulo 3, que habla también, en 1 de Pedro capítulo 3, habla de las esposas, los esposos también. Hay una advertencia, si un marido dice, yo no le voy a hacer caso a eso, porque esta mujer, es una mujer no hay quien la soporte. Si usted que dice ser creyente decide temerariamente manejarse así e ignorar esto, oiga lo que dice aquí 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente, y hablo a las mujeres, vivid con ellas sabiamente, o sea, con comprensión, con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como apoderederas de la gracia de la vida. Aquí está el punto. ¿Para qué? Trátenlas así a sus mujeres, con comprensión. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo que si yo soy esposo, a mí no me importa lo que Dios me dice, cómo yo debo tratar a mi mujer. Dios me dice, mira, no me vengas a mí a orar. Ni ayunos, olvídate de eso. Este es el tipo de ayuno que yo quiero, como diría el profeta del Antiguo Testamento. Si tú no tratas a tu mujer como dice aquí, no ores, porque estás perdiendo tu tiempo. Así de práctico es. Dice alguien comentando sobre este versículo que hay algunos hombres que esto les importa tan poco que no hacen nada, porque tampoco oran suficiente ni nada. No, aún esta advertencia no les llama la atención, no los mueve. Es penoso. En tercer lugar, vamos a hablar entonces del rol de los hijos hacia los padres. Eso está en el versículo 20. En el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es interesante, dice alguien, que la palabra hijos que se utiliza aquí no es el término que se utilizaría para niños pequeños, por ejemplo, de 2 años para abajo, o bebés. Es más bien un término que se aplica más a como teenagers, adolescentes. Es interesante ahí. También quiere decir hijos que están todavía en la casa de sus padres. Hay gente que cree
que los hijos deben obedecer a sus padres, aunque estén fuera. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense, la palabra honrar del quinto mandamiento es una palabra más amplia que, por supuesto, incluye obedecer cuando es el caso de los niños pequeños. Debo yo honrar a mis padres, no importa la edad que yo tenga, cuando yo de manera inmediata, completa y de buena gana. Esos son muchachitos hechos en el cielo, pero porque no son tan comunes. Que obedecen inmediatamente, completamente y de buena gana. Bueno, no están enfermos, muchachos. Dice, obedecer a vuestros padres en todo. Y por supuesto, este en todo debe ser cualificado, porque esto de obedecer a los padres en todo debe excluir cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios. Se debería caer de la mata. Pero por si acaso, sabemos que hay padres que abusan de sus hijos de diferentes maneras, lo cual es penoso. Ningún hijo debe, por supuesto, obedecer a sus padres si el padre manda a hacer algo a ese hijo que esté en contra de la palabra de Dios. Por supuesto que no. Porque aquí aplica el principio de yo debo obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. O sea, eso es en todo, pero por supuesto en todo tiene su cualificación, tiene sus límites. Y más por lo que continúa diciendo. Dice, porque esto agrada al Señor. Si agrada al Señor, no puede ser que yo me someto a mi papá, a mi mamá, en algo que es pecaminoso, porque entonces no agradaría al Señor. Dice, porque esto agrada al Señor. En algunas traducciones en inglés dice que esto es well pleasing, como que agrada al Señor, pero no tanto que le agrada, dice que le agrada mucho. Agrada mucho al Señor que los hijos obedezcan a sus padres. En el Antiguo Testamento, yo sé que no se hace hoy, la manera en cómo Dios lidiaba con los muchachos desobedientes era bien estricta. Yo les voy a leer a ustedes un pasaje del Antiguo Testamento de lo que Dios piensa sobre los muchachos desobedientes. Y si Dios no cambia, Dios piensa lo mismo de los muchachos desobedientes aún hoy. Aunque el tratamiento que se da no sea ese hoy, pero escuchen en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Miren este caso. Si un hombre, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, que eran una especie de jueces en ese tiempo: este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es glotón y borracho. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando los padres mismos llevan a su hijo a donde las autoridades. ¿Yo no puedo con él? Bueno, si en tu familia no pueden contigo, ya tú sabes el próximo paso. Tal vez la iglesia puede ayudar, pero en todo caso, la tercera institución que Dios ha establecido es el gobierno. Entonces aquí está el gobierno, en este caso, va a actuar. No podemos contigo. ¿Qué dice el versículo 21? Parece un poquito duro esto, pero yo no juzgo a Dios, Él me juzga a mí. Él sabe lo que dice. ¿Por qué? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. ¿Cómo? Hasta que muera. ¿Por qué? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Cómo? Sí. Si Dios estuviera hablando todavía desde el monte Sinaí, donde se oía un fuerte sonido de trompeta y de truenos y de relámpagos, y la gente escuchara audiblemente a Dios cuando estaba pronunciando los 10 mandamientos, quién sabe, tal vez, no sé, si la sociedad tal vez tuviera un poquito más de restricción, tal vez, no sé. En Éxodo 19, una escena aterradora eso. Dice que Moisés hablaba y Dios les respondía con voz
tronante. Cuando da la explicación dice, esto es para que ustedes teman. No teman, pero teman. Lo que Dios hace aquí es bien radical, pero para que teman. Cuando creo que una hija de caso de las hembras, si una hija de un sacerdote era inmoral, estando sin casarse en su casa, le tocaba también la pena de muerte también. Una hija, por ejemplo, de un sacerdote dice, no. Ay, que salió embarazada. ¿Cómo? ¿No está casada? No. Ah, pero bueno, ya tú sabes. Pueblo judío, un pueblo apartado, separado, tenía que ser diferente y Dios se lo dio a explicar con eso. En el Nuevo Testamento, Dios eliminó, mató a 2 personas, porque la iglesia estaba creciendo muchísimo en Hechos capítulo 5, y la gente se estaba acercando, viendo los milagros y las cosas, y Dios mató a 2 personas, Ananías y Zafira. Y entonces la gente tenía temor de acercarse a esta gente. Espérate, ahí matan a los mentirosos. La gente tenía temor de juntarse con ellos. Los métodos de Dios a veces son un poquito extraños, pero Dios sabe lo que está haciendo. Sobre todo de los niños. El ejemplo supremo de nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Él se sometió a sus padres en todo. A su padre putativo, que era quien se creía que era su padre José, y a su madre María. Cuarto lugar, cuarto rol, y último por hoy, rápidamente, el deber de los padres. Ok, los hijos se someten a los padres, y qué bien como Dios lo hace. La contraparte es, ¿y cuál es la responsabilidad de los padres? Esto era revolucionario también en ese tiempo, porque eran los padres que tenían los privilegios. Los muchachos nada más se obedecían. Usted cállese porque yo soy el papá. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. No. Aquí en la Biblia usted tiene que entender que es diferente y hay algo más. Padres, ahora pongan atención. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra padres aquí que se utiliza parece ser la implicación para el papá, aunque por extensión se puede utilizar para la mamá también. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En el caso del papá, porque el papá era el líder del hogar, en ese contexto se entendía muy bien. Y oigan esta nota que dice alguien, en esa cultura. La autoridad absoluta del padre era la base de todo el sistema del Estado romano. O sea, el papá tenía que ser la autoridad, y eso era la base de esa sociedad y del Imperio Romano. Era así que funcionaba. Usted, papá, tiene que asegurarse que usted es el líder de su casa, pero eso era más bien un asunto bien unilateral y tal vez un poquito dictatorial. Y la Biblia viene y regula esto y dice, espérense, padres, no. No es un poder absoluto sin control, no. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí cuando dice no exasperéis a vuestros hijos, lo que quiere decir es una provocación habitual con los niños, ser insensibles con ellos, se refiere a hacer exigencias irrazonables, estar siempre encontrando faltas en ellos, se refiere a humillar a los niños, no tratarlos como personas únicas, estarlos regañando constantemente, ser demasiado exigente con ellos. En esa cultura que estaba la herejía que estaba surgiendo en Colosas, de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y había el peligro de se meter en la iglesia también solamente no. Y padres, tenemos que tener cuidado nosotros. A veces uno no tiene como mucho que hacer, y lo que encuentra que lo que hay que hacer es estar regañando a un muchacho. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque yo soy papá, yo debo ser razonable con mis hijos y no exasperarlos. ¿Qué pasaría si yo me manejo así de manera irracional con mis hijos, sin constante corrección? Nunca una alabanza, no los va a dañar. Cuando tú puedes alabarlo por algo, debes hacerlo, no los va a dañar. No, yo no puedo decir eso porque se le van a subir, hay que cortar las alas, se le van a subir. No, un balance. Si yo no hago eso, ¿qué pasaría? Él dice, para que no se desalienten. ¿Tú sabes cuál es la idea aquí? Si yo como padre exaspero a mis hijos, ellos llegan a un punto, dicen las explicaciones, de que dicen, a este es imposible complacerlo, así que yo mejor ni trato. Usted no quiere que su hijo llegue ahí. Porque él como que se tiene entonces al abandono y usted prácticamente lo pierde. Dice, yo contigo no brego, papá, porque es que contigo, todo lo que yo hago es malo. ¿Sabes esos muchachos que se quejan con eso? Todo lo que yo hago es malo.
ellos tienen responsabilidad de obedecer a los padres, pero a veces nosotros los padres tenemos culpa también de lo que pasa. Ellos son responsables por sus reacciones, sí, es verdad, pero nosotros podemos provocarlos a ira, como dice Efesios también. Que no seamos nosotros ese tipo de papás. Que Dios nos ayude a ser papás que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Conclusión. Juan Crisóstomo, que vivió en el siglo IV, decía, cuando él evaluaba la doctrina, vamos a leerle la cita aquí, la importancia de nosotros vivir conforme a lo que decimos que creemos. En esa cultura, hablando de eso, decía que los griegos no evalúan una doctrina a partir de la doctrina en sí, o sea, lo que tú dices que crees, no, sino a partir de las acciones y la vida de aquellos que profesan la doctrina. Debería ser así. Tú dices que tú crees en tales doctrinas en el cristianismo, muéstrame tu vida y yo te voy a decir, oh, realmente tú crees eso. Una reflexión final. Si tú te consideras cristiano esta mañana y oyendo estas instrucciones que no son populares, ni siquiera son en algunos casos fáciles de poner en práctica, y tú escuchas estas instrucciones de Pablo, que vienen por el Espíritu Santo, son instrucciones de Dios, y tú aún dices, no, yo no voy a someter a eso. Cristo hizo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por la claridad de las Escrituras. Y gracias por este tesoro de instrucciones, de luz. Vemos en este texto, en este pasaje, que tu palabra es aquí lumbrera en nuestro camino. Es como una lámpara en nuestros pies. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de exponernos a tu palabra, de escuchar estas explicaciones que el mundo no entiende. Dios, es tan sencillo y corto lo que tú dices aquí, pero si lo ponemos en práctica, ¿cómo seríamos nosotros bendecidos? Pero al final también, ¿cómo serías tú glorificado? Porque así la doctrina no sería desacreditada y tu nombre no sería blasfemado, como dice en 1 Pedro. Ayúdanos, Señor, dependiendo del rol que tengamos en esta etapa de nuestras vidas, a honrarte basado en estas instrucciones de Colosenses. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por estar aquí.